El término agotamiento ha ganado protagonismo en el discurso público en los últimos años, mientras los problemas de salud mental aumentan y cada vez más personas se sienten desilusionadas con los mecanismos del mundo moderno. Este hecho plantea si el trabajo y nuestra actitud hacia la productividad están drenando lentamente la alegría de nuestras vidas y contribuyendo al incremento de los problemas de salud mental. Según el filósofo asiático Byung-Chul Han, la respuesta a esta inquietud es un rotundo sí. En su libro La sociedad del cansancio, ofrece un análisis filosófico de por qué la actividad laboral es una fuente de miseria para tantas personas y cómo nuestras estructuras psicológicas han cambiado, aumentando la presión emocional para ser productivos hasta el punto de ruptura. Han distingue entre dos tipos de sociedades, cada una con sus propias fortalezas y debilidades, y dado que esto constituye la base de todo el resto de su ensayo, este es un excelente punto de partida. En Vigilar y castigar de Michel Foucault, el filósofo francés describe las numerosas formas en que el Estado y otras instituciones ejercen su control sobre el resto de nosotros. Examina prisiones, instituciones militares, instalaciones de tortura y estrategias de disciplina como medios para mantener a la gente en línea y evidenciar el poder que un grupo de individuos tiene sobre otro. No obstante, Han cree que la disciplina explícita no logra explicar las particularidades del agotamiento moderno. Para Han, la disciplina representa una forma de poder explícito que establece claramente dos roles, el disciplinador y la persona disciplinada. Sin embargo, ambos filósofos reconocen que este enfoque explícito tiene desventajas para las autoridades que lo llevan a cabo. Primero, este tipo de opresión directa tiene el potencial de despertar simpatía y compasión en cualquiera que lo observe. Tienes que esforzarte mucho para que parezca que tu poder está justificado, porque en la superficie pareces el villano. Un juez que sentencia a alguien a una larga condena debe dejar claro que el castigo es merecido, porque sin ese contexto, la gente se indignaría. Han argumenta que este tipo de dominación sencilla ya no es adecuada para el mundo laboral. Aunque podrías convencer a alguien de hacer una tarea repetitiva de forma más eficiente si le dices explícitamente que sufrirá si no lo hace, en el mundo moderno muchos trabajos simplemente no son tan simples. Si una tarea requiere un alto grado de imaginación o creatividad, la implementación del miedo generará muchas ineficiencias, provocará resentimiento, frustración y limitará hasta qué punto alguien aplicará genuinamente su esfuerzo cognitivo a su trabajo. Según Han, una cultura del logro ya no se define por relaciones de poder explícitas entre el empleador y el empleado, sino por una especie de falsa libertad excesiva, junto con la idea de que cualquier cosa es posible. En lugar de que se nos impongan barreras negativas desde afuera, se fomenta una motivación positiva y autodirigida desde adentro. Esto suena como un verdadero avance, y en cierto sentido lo es. Pero para Han, una cultura del logro solo modifica quién sostiene nuestro látigo. En una cultura de la disciplina, sería otra persona, un supervisor o una autoridad. En una cultura del logro, nos animan a aterrorizarnos a nosotros mismos. Esta es una de las razones por las que Han se refiere a las culturas del logro como víctimas de un exceso de positividad. Imagina que vives en la antigua Grecia, eres un trabajador en una granja y tu vida no es precisamente agradable de manera material. Realizas un trabajo agotador con poco reconocimiento y paga, pero al final del día, no se te miente sobre quién decidió esto. Te dicen explícitamente que esta es tu posición, que es muy poco probable que asciendas, y que la vida simplemente es injusta en este sentido. Los dioses y el destino no son amables, y no podemos comprender sus razones. Así que, aunque puedas ser infeliz de muchas maneras, puedes reconocer que no elegiste tu situación, que esto no es culpa tuya. Pero Han señala que una esperanza excesiva puede ser igual de agotadora. Que te digan que puedes lograr cualquier cosa, lleva implícito el mensaje de que, si no estás donde deseas estar ahora mismo, es por una falla personal. Esto es, nuevamente, parte de lo que Han llama la visión excesivamente positiva del mundo moderno. Esta visión ignora que algunas cosas son imposibles o poco realistas, y que a veces estamos limitados por fuerzas externas mucho más fuertes que nosotros. Nos hace creer que somos los dioses de nuestro propio destino y que, cuando la vida no resulta como esperamos, solo nosotros somos responsables de ello. De esta manera, nos convertimos en nuestros propios disciplinarios, reprendiéndonos por no ser mejores, tratándonos como modelos defectuosos de lo que realmente tendríamos que ser. Máquinas de logro produciendo trabajo tras trabajo solo para sentir que alcanzamos el estándar mínimo requerido de un ser humano.
Han postula que esta es una forma de dominación mucho más completa que simplemente ser castigado por alguien más. Aunque los castigos externos pueden ser estrictos o desgastantes, siempre tenemos al menos la opción de calificarlos como injustos, o como dice Camus, rebelarnos contra las injusticias del mundo. Estos castigos nos enseñan que, además de ser los únicos responsables de nuestros fracasos, también somos los únicos responsables de sentirnos culpables por ellos. La mayoría de nosotros ya ni siquiera necesita ser vigilado porque nadie podría ser un maestro de tareas tan completo e implacable como lo somos con nosotros mismos. El segundo pilar de la dimensión agotadora de la vida actual que identifica Han es la creciente separación de las personas. En cierto sentido, esto va de la mano con los métodos utilizados para construir la cultura del logro, ya que se basa en la idea de que somos seres altamente individualistas, completamente libres para perseguir lo que queremos, aunque esto rara vez sea cierto en los aspectos que realmente importan. Es fundamental reconocer que, en la actualidad, valoramos enormemente la soberanía del individuo. En muchos sentidos, esto es algo positivo, ya que constituye una base filosófica para los derechos individuales, impidiendo que otros nos obliguen a hacer lo que no deseamos. Sin embargo, el nivel de individualismo que actualmente fomentamos es también una novedad histórica. Durante gran parte de la historia humana, esta idea les habría parecido absurda a las personas. En lugar de hablar de derechos individuales, los filósofos se centraban mucho más en el concepto de obligaciones y deberes que teníamos hacia las comunidades de las que formábamos parte. Un tema general en gran parte del trabajo de Han es que hemos perdido esta sensación de que las otras personas son supremamente importantes. Hemos dejado de valorar a los demás en nuestras vidas, y en cambio, damos cada vez más importancia a nuestra relación con nosotros mismos. Para Han, no es que pensemos demasiado bien de nosotros, sino que pensamos en nosotros mismos demasiado y en los demás muy poco. Este enfoque es coherente en el contexto de una cultura centrada en el logro. Si asumimos el rol de nuestros propios supervisores, nos vemos obligados a vigilar constantemente nuestras acciones, convirtiéndonos en el objeto principal de nuestra preocupación. Esto conduce a lo que Han denomina un ego sobrecalentado. Una autoobsesión neurótica que roza lo insano. La realidad es que resulta bastante desagradable pensar en uno mismo de manera constante, especialmente cuando estamos juzgando y evaluando continuamente nuestros logros, comparándolos con nuestro potencial ilimitado. Incluso uno de los filósofos más pesimistas de la historia, Arthur Schopenhauer, elogiaba el consuelo y el alivio que se experimentan al reconocer que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Según Han, esta es una de las carencias del mundo moderno y está estrechamente relacionada con nuestra actitud hacia el trabajo. La presión constante para alcanzar metas no solo proviene del exterior, sino que también es autoimpuesta. Esto transmite un mensaje inquietante que en pocas palabras dice lo siguiente: si no estás logrando cosas, no vales nada. Esto complica nuestras relaciones con los demás de dos maneras. Nos impide ser vulnerables y nos lleva a ver a las otras personas como logros en sí mismos. La primera consecuencia es bastante clara. En una cultura orientada al logro, se promueve la idea de que todo es posible. Por lo tanto, si alguien logra algo impresionante, se supone que tú también podrías haberlo hecho, salvo que haya un defecto significativo en tu personalidad. Como resultado, lo que primero queremos aprender del resto de la gente o mostrar sobre nosotros mismos son nuestros logros. Incluso si no lo pensamos conscientemente, sospechamos que otros podrían juzgarnos de esta manera y tememos su opinión. Esto convierte la fragilidad en un alto riesgo, ya que existe una creencia subyacente de que podríamos ser perfectos si simplemente nos esforzáramos lo suficiente. Así, nuestras imperfecciones no se consideran peculiaridades, sino evidencias de pereza. El hecho de que casi todos participen en la misma dinámica de presentar versiones perfectas y pulidas de sí mismos en perfiles digitales, refuerza la sensación de que siempre podríamos ser mejores, creando la percepción de que nada es suficiente. Esta obsesión por el triunfo se filtra también en nuestras relaciones personales. En primer lugar, podemos desarrollar una especie de juicio defensivo en el que escupimos en la cara de alguien para que no pueda escupir en la nuestra primero. Dado lo anterior, también podemos comenzar a ver a las personas que conocemos no tanto por quienes son, sino por lo que pueden hacer por nuestra propia imagen. Pero también puede presentarse en la búsqueda de admiración de quienes nos rodean, sin considerar sus sentimientos, o en el deseo de que alguien nos ame, ya que creemos que su correspondencia haría que nuestra autoimagen sea completa y estable.
Aunque estas actitudes no son necesariamente maliciosas, transforman a la otra persona en un mero recipiente para nuestras propias necesidades, lo que a su vez nos impide verlo como un individuo completo y limita nuestra capacidad de establecer una conexión auténtica con él o ella. Han está profundamente preocupado por cómo descansamos y recuperamos energías, y las formas en que esto se distorsiona o incluso se elimina por nuestra vigilancia interminable y autoimpuesta. El filósofo británico Russell escribió una vez que la ociosidad era un aspecto profundamente subestimado de la vida humana. Para él, es en el ocio donde podemos probar una gama mucho más amplia de experiencias, aprender más sobre nosotros mismos y en última instancia, disfrutar más de la vida. En su opinión, el puritanismo creciente de nuestra ética de trabajo no era un noble sacrificio en la búsqueda de ambiciones elevadas, sino un gran truco jugado por nuestros ricos superiores, quienes se beneficiaban directamente de todo ese trabajo extra bajo el sol. Según Han, nuestra actitud hacia el trabajo solo ha empeorado con el tiempo. Con el cambio de un supervisor externo a uno interno, hemos dado al trabajo acceso ininterrumpido a nuestras vidas. Las demandas que nos imponemos a nosotros mismos son incesantes, y a menudo se nos presenta esta obligación como una fortaleza de carácter, en lugar de reconocerla como una traición a nuestro propio bienestar. A menudo, expresamos a los demás nuestra incapacidad para desconectarnos del trabajo. Aunque enmarcamos estas situaciones como quejas o reconocimientos de debilidad, hay un claro tono de orgullo en nuestra voz al hablar de lo difícil que es para nosotros alejarnos de nuestros escritorios. Poco sabemos del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Han sostiene que estamos perdiendo gradualmente la capacidad de rechazar las crecientes demandas que se nos dictan. En la lógica de la productividad sin fin, más siempre es mejor. Pero esta actitud significa que la respuesta predeterminada a si deberíamos trabajar más es siempre sí, y debemos darnos una exención especial cuando nos negamos a desempeñar tareas y exigimos soberanía sobre nuestro tiempo nuevamente. Al combinar esto con la idea de que debemos lograr cada vez más, se genera un ciclo acelerado y peligroso. En cualquier momento en que podríamos estar trabajando, sentimos que debemos estarlo, y los logros se vuelven cada vez más difíciles cuanto más ambiciosos se hacen. Es como si la roca de Sísifo se hiciera un poco más pesada cada vez que llega a la cima de la colina. Sin embargo, Han sostiene que esto nos está volviendo fundamentalmente menos libres y menos autónomos. Se pueden distinguir dos tipos de poder. El primero es la capacidad de motivarnos para realizar ciertas acciones, y el segundo es la facultad de negarnos de forma decidida a hacer algo. Según él, estamos perdiendo esta última capacidad, y eso nos pone en camino hacia el agotamiento y a desperdiciar nuestras vidas. ¿Qué tipo de libertad podemos tener si estamos al servicio constante de este hábito de trabajar, de pensar en el trabajo y de orientar nuestras vidas alrededor del trabajo? El propósito de un fin de semana no es darnos tiempo para disfrutar la vida, sino recargarnos para la semana que viene. Para Han, esto es un desastre, porque es en la quietud y en los momentos inactivos de la vida donde accedemos a placeres más profundos. Describe una especie de aburrimiento profundo, en el que no estamos siendo estimulados. En lugar de gritar por algo que hacer, aprendemos a sentarnos y dejar que la actividad de nuestras mentes nos inunde. Podemos reflexionar sobre lo que nos hace felices, lo que nos entristece, lo que nos llena y lo que nos preocupa. Podemos trabajar hacia la visión de Sócrates de conocernos a nosotros mismos. Podemos usar estos descansos para ejercitar nuestras facultades creativas y tomar pasatiempos, no con el fin de convertirlos en una futura fuente de ingresos adicionales, sino simplemente por el mero disfrute de ellos. En otras palabras, es en esta quietud donde aprendemos a vernos a nosotros mismos no a través de los ojos de un supervisor o un jefe, sino más bien como un amigo, alguien a quien vale la pena cuidar, y cuyos sentimientos nos importan. Dejamos de ser autocastigadores y en cambio dirigimos nuestra atención a cosas completamente desvinculadas de la productividad o el beneficio. Pero si se nos priva de esta oportunidad, comenzamos a llenar cada vacío en nuestro día con solo otra cosa por hacer. Nos esforzamos por hacer varias tareas al mismo tiempo y dejamos de prestar atención a los detalles del mundo. Nuestra percepción se empobrece, desperdiciando su vitalidad y asombro, y se transforma en una mera mancha. Perdemos nuestro sentido de control y la existencia se siente menos como si estuviéramos tomando decisiones, y más como si estuviéramos siendo tironeados en 1000 direcciones diferentes. A pesar de que no se nos obliga a hacer nada, no hay una pistola apuntándonos a la cabeza, pero sí existe la presión social e interna constante de lograr cosas a toda costa, de tener nuestras vidas en orden.
Esto es también un componente clave en la descripción de Han sobre el agotamiento. Llenamos nuestras vidas con más y más trabajo hasta que ya no podemos hacer más. Nos desgastamos, pero no de una manera relajante o satisfactoria, sino de una manera que es autoinculpatoria. Nos derrumbamos en la cama, y luego tenemos el descaro de decirnos que somos malas personas por haberlo hecho. En la sociedad del agotamiento hemos dado un paso más allá de hacer del trabajo una virtud, y hemos hecho del ocio un vicio. Para el autor, esto está allanando el camino hacia el desastre, tanto a nivel individual como social. Ahora quiero vincular los pensamientos de Han con los de otros pensadores para explorar su idea de que el trabajo puede destruir una fuente preciosa de alegría en nuestras vidas. En una antigua leyenda griega, un famoso filósofo llamado Epicuro se encontraba rodeado de sus seguidores en un jardín. Un día, uno de ellos le preguntó cuál era el mayor tesoro en la vida. Epicuro, con una sonrisa sabia, respondió: el mayor tesoro es el autoconocimiento. Los discípulos se miraron entre sí, desconcertados, y uno de ellos se atrevió a preguntar por qué eso era tan importante. Epicuro explicó que entenderse a uno mismo y aceptar las propias necesidades y deseos era la clave para una vida plena. Si no nos valoramos a nosotros mismos, continuó, nunca podremos encontrar la verdadera felicidad, ya que siempre estaremos a merced de las expectativas de los demás. La premisa de esta historia se fundamenta en la noción de que es algo evidente que las personas deben amarse a sí mismas. El tema recurrente en el ensayo de Han es que lentamente nos estamos convirtiendo en un medio para un fin, siendo ese fin la productividad y el logro. No solo creemos que los logros nos harán emocionalmente plenos, sino que pensamos que justifican nuestra existencia, y es que sin ellos, no somos nada. Es un poco como la forma en que muchos filósofos cristianos pensaban que amar y servir a Dios era la virtud suprema, pero hemos derribado a lo divino y lo hemos reemplazado con la producción. En lugar de rezar en una iglesia, adoramos a los dioses del logro mientras nos sentamos en cubículos de oficina. Pero este es inherentemente un trato unidireccional, y es que a diferencia de muchas religiones, no hay ni un atisbo de que la productividad te devuelva el amor. No existe una relación que puedas forjar con tus logros, es todo dar sin recibir nada a cambio. Y dado que esto es impulsado por una presión interna, hay muy poca posibilidad de romper este ciclo y de abandonar la religión del logro. Hemos tenido décadas de condicionamiento que nos dicen que no somos dignos por nosotros mismos, sino que debemos demostrar constantemente que somos humanos por el sudor de nuestra frente. En una situación que venera la productividad y la producción en sí mismas, la idea de la plenitud humana como objetivo final se desvanece en el fondo. Ya no nos vemos principalmente como agentes o como sujetos experimentales, sino más bien como objetos o proyectos que podemos moldear. En lugar de usar productos, nos convertimos en ellos, y nos vemos a nosotros mismos como un recurso natural que podemos explotar. Esto no es el arduo trabajo de la pasión ni la creencia genuina en un objetivo superior para tu trabajo. Es la idea de que debemos convertirnos en triunfadores a cualquier costo, y si no lo logramos, entonces somos simplemente perdedores. Dejamos de preguntar para qué es todo este logro, y se convierte en la medida moral de nuestro universo. Entonces lo único que queda por hacer es convertirnos en una herramienta para obtener la mayor cantidad posible de ese logro. Para Han, esto tiene muchas probabilidades de conducir al odio hacia uno mismo. Una vez que empezamos a tratar algo simplemente como un medio para un fin, dejamos de preocuparnos por sus necesidades y deseos. Podrías pensar que en ese punto finalmente despertaríamos y nos daríamos un respiro emocional de todas nuestras autoexigencias, pero Han no da indicios de que esto suceda. Al fin y al cabo, lo razonable cuando tenemos una herramienta rota que no se puede reparar, es despojarnos de ella, ya que ha dejado de ser útil. De igual forma, abordamos a nuestros yoes agotados. Nos hacemos críticas aún más duras, convencidos de que no estamos a la altura de lo que significa ser verdaderamente humanos. Nos consideramos fracasos, perdedores e incompetentes, sin esperanza de redención. La voz interna que nos impulsa a lograr más es tan dominante que, incluso cuando enfrentamos las devastadoras consecuencias de este enfoque, seguimos aferrados a la autoflagelación. Quiero profundizar en este punto porque lo encuentro profundamente inquietante. A lo largo de la historia, varios filósofos han pasado por tormentos extremos, desde el encarcelamiento hasta la tortura o la ejecución. Y en sus escritos a menudo dicen lo mismo, y cito: pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo, pero nunca accederán a mi mente. Ven esto como su último refugio, incluso cuando son dominados físicamente, su estado mental sigue siendo su propio territorio.
Pero si Han tiene razón, entonces este no es el caso para nosotros. La cultura del logro ha llegado a controlar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, y el espectro omnipresente de la obligación al trabajo se cierne incluso en nuestros momentos menos presionados, privándonos de la sensación de estar realmente relajados en algún momento. El logro supremo de Han en este ensayo es mostrar que el agotamiento no es solo desagradable, no solo malévolo, sino una amenaza existencial para nuestra relación con nosotros mismos. Tal como aprendemos de Byung-Chul Han, la autoexplotación es más eficiente que la explotación por parte de otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad.